Bienvenidos al curso de Máquinas y Equipos a cargo del ingeniero Pedro Modesto Loja Herrera. Experiencia laboral, 20 años. Experiencia docente, 13 años. Nuestros integrantes son Jesús Condeso Córdoba, Diana Silva Reyes, Yesenia Juárez González, Luz Chuquihuanga Guamán, Valery Menacho Pérez, Melanie Fernández Guamán, Carmen Suárez Barzola, Nicole Oregón Siwincha. Tenemos el compresor Suller TS20 motor de 125 caballos de fuerza, que utiliza un sistema de enfriamiento por aire para gestionar la temperatura. El Suller TS20 es un compresor de aire de tornillo rotativo lubricado que utiliza el principio de desplazamiento positivo con doble etapa de compresión. Brinda un servicio sencillo, facilidad de uso y la legendaria durabilidad de Suller. Al comprimir el aire en dos fases, el proceso requiere menos trabajo total que comprimirlo todo de una sola vez. A continuación se mostrarán las partes principales del compresor. Tanque recolector. Actúa como separador primario de fluido. Sirve como cárter de fluido del compresor. Aloja los elementos separadores final de aire, fluido. Enfriador de fluidos. En los modelos refrigerados por aire, un ventilador sopla aire a través de este conjunto para eliminar el calor de la compresión del fluido refrigerante. Válvula de entrada de aire. Una válvula tipo mariposa que controla directamente la cantidad de aire que ingresa al compresor. Filtro principal de fluido. Limpia el fluido antes de que regrese a la unidad compresora. Un manómetro asociado indica cuándo requiere servicio. Unidad compresora. Toma aire atmosférico y, mediante el uso de rotores helicoidales de doble etapa, reducir su volumen para incrementar su presión al nivel de trabajo requerido, mientras el fluido lo enfría y lubrica. Nos encontramos en la planta de Aris y estamos aquí con Junior Saavedra, mucho gusto. operador de calderas, mecánico de mantenimiento. Mucho gusto. Le vamos a hacer algunas preguntas acerca de los compresores. La primera pregunta sería, ¿cómo eligen la capacidad del compresor para toda la planta? Bueno, para elegir la capacidad de un compresor generalmente se hace el estudio antes de ver las máquinas que tenemos en planta y el consumo que necesitamos para cada distribución de planta, ¿no? Y ahí ya se elige el compresor. O sea, hay compresores de diferentes tipos, ¿no? Y diferente capacidad. De acuerdo a eso podemos elegir un compresor. Gracias. ¿Qué presión de trabajo usan y por qué? Bueno, la presión de trabajo generalmente acá usamos 120 psi y esa presión es más del rango que necesitamos en planta. En planta necesitamos aproximadamente 110 psi y con dos compresores que tenemos es la capacidad que nosotros necesitamos en planta. Otra pregunta, considerando futuras expansiones de la planta, ¿qué estrategias o factores de seguridad incorporarán en el dimensionamiento inicial de la red de aire comprimido para evitar modificaciones costosas a corto plazo? Bueno, generalmente yo trabajo en otras plantas y lo que yo veo acá a largo plazo quizás se pueda dar es en cada línea de aire poner filtros o poner ¿cómo se llama? LDR, ¿no? Esos filtros es para ¿qué? Para evitar que el aire cuando hay un paro de planta se acumule en la tubería condensado y genere siempre se quede en el filtro y nos ayudaría mucho para tener más el aire seco. Otra pregunta, ¿qué método utilizan para calcular el diámetro de las tuberías de la red de aire comprimido, considerando la presión de salida del compresor y la pérdida de presión máxima permitida? Bueno, generalmente nosotros usamos el método de la salida del compresor. Si tenemos, por ejemplo, una salida de 2 pulgadas, siempre damos un rango más, ¿no? Para poder generar mejor presión. Una vez instalada la red, ¿qué procedimientos y equipos de medición utilizarían para verificar que el dimensionamiento teórico se cumple en la práctica, identificando puntos específicos de pérdida de presión excesiva o fugas? Bueno, generalmente de presión usamos lo que son los presostatos, ¿no? Presostatos, tenemos lo que es para el compresor lo que usamos siempre son los purgadores de aire, ahí tanto temporizados y como también por sensor, ¿no? Generalmente usamos eso y para ya detectar la fuga generalmente usamos lo que son equipos de mantenimiento predictivo. Capacitación y breve recorrido por la empresa. Nos dirigimos al área del compresor en donde nos disponemos a inspeccionar sus partes y posteriormente la placa con sus especificaciones. Placa del compresor y sus partes. Número de orden de fabricación interna de la empresa Suller. Modelo del compresor.
Presión estándar, caudal de aire en metros y pies cúbicos. Presión máxima y mínima de trabajo normal. Temperaturas adecuadas para un funcionamiento seguro. Velocidad del motor. Tensión del compresor. Frecuencia de corriente eléctrica. Número de fases del compresor. Potencia del motor medidos en caballo de fuerza y kilowatts. Tendremos como objetivo determinar el dimensionamiento óptimo de la red de aire comprimido, asegurando que la tubería, los accesorios y la presión disponible permitan operar al equipo a su máxima capacidad, garantizando un suministro continuo, estable y eficiente que minimice pérdidas de carga y evite caídas de presión durante el funcionamiento. Se ha planteado un ejercicio. En este analizamos la descarga de un compresor de aire tipo tornillo de la empresa Aris. El compresor entrega 680 CFM a 100 PSI manométrico y descarga hacia un tanque a través de una tubería principal de acero de 500 pies. La línea también tiene varios accesorios, como los podemos observar en el siguiente cuadro. El objetivo de este ejercicio es determinar el diámetro interior recomendado, la longitud equivalente total del sistema, la caída de presión y la presión de trabajo del compresor de aire, es decir, la presión de salida del compresor. En este paso 1 calculamos el diámetro teórico de la tubería usando las condiciones de aire del compresor. Partimos del caudal en condiciones FAT, que es de 680 CFM, y la presión atmosférica de 14.5 PSI. La presión de descarga del compresor es de 100 PSI manométrico, que convertido a absoluto es 114.7 PSI. Como el aire es compresible, usamos la ley de Boyle para encontrar el caudal real de la descarga a esta presión, aplicando la relación presión 1 por velocidad 1 igual a presión 2 por velocidad 2. Obtenemos un caudal comprimido aproximadamente de 85.963382.7 CFM. Luego convertimos este volumen a galones por minuto, multiplicando por 7.48 galones, que vale un pie cúbico. Y con este valor multiplicado nos sale un caudal de 643.0061.029 galones por minuto. Ahora, para calcular el diámetro teórico usamos la fórmula diámetro igual a raíz cuadrada de 0.4085 por el caudal entre la velocidad. Probamos dos velocidades porque las tablas de gas a baja presión recomiendan rangos distintos según el diámetro buscado. Primero usamos 45 pies sobre segundos, que es la velocidad recomendada para la tubería hasta 2 pulgadas. Ese cálculo me da un diámetro de 2.41 pulgadas que ya supera ese rango, por lo que no cumple. Ahora, luego usamos 50 pies sobre segundos, que corresponde al rango de diámetro entre 2 a 4 pulgadas. Con esa velocidad obtenemos 2.29 pulgadas, que sí cae dentro del rango permitido. Por eso seleccionamos la velocidad menor correspondiente al rango correcto de diámetro. Una vez que hemos calculado el diámetro teórico, el cual tiene un valor de 2.29 pulgadas, pasamos a la siguiente tabla de tuberías de cédula 40 para elegir el diámetro real con el que se va a trabajar más adelante. En la tabla vamos a buscar la medida disponible que tenga un diámetro interior igual o mayor al diámetro teórico que hemos encontrado. Como observamos, la opción que cubre este valor es la tubería de 2 pulgadas y media NPS, que tiene un diámetro interior real de 2.469 pulgadas. Entonces, para trabajar más adelante y hacer cálculos siguientes, vamos a usar el diámetro de 2.469 pulgadas, el diámetro real. Ahora, continuando con el ejercicio, pasamos al paso 2, donde calculamos la longitud total. Primero, el diámetro interno de 2.469 pulgadas lo convertimos a pies, obteniendo un valor de 0.2057 pies. Luego, para cada accesorio buscamos su longitud equivalente en la tabla de pérdidas por fricción. Por ejemplo, para la válvula bola tenemos una longitud equivalente de 3, y así para todos los accesorios. Lo que hacemos luego es multiplicar la cantidad por la longitud equivalente, y ese resultado lo multiplicamos por el diámetro en pies que
convertimos anteriormente y así obtenemos la longitud equivalente por accesorio. Luego a cada longitud equivalente la sumamos y a esa suma nos da un total de 99.7645 pies. Ahora, para encontrar la longitud total del sistema, vamos a sumar la longitud de la tubería recta, que es 500 pies más la longitud total de los accesorios, que es 99.7645 pies, y nos va a dar un total de 599.7645 pies. Bueno, continuando con la solución, vamos a pasar al paso 3, el cual es el cálculo de la caída de la presión. Para poder llegar a este cálculo se necesita encontrar primero el número de Reynolds como también la rugosidad relativa, la cual nos llevará a poder encontrar el coeficiente de fricción. Entonces, primero calcularíamos el número de Reynolds, para lo cual vamos a necesitar el dato del caudal, el diámetro interno de la tubería, la viscosidad y la densidad, las cuales los dos últimos datos van a estar a 20 grados Celsius y a 14,7 psi de presión. Sin embargo, la densidad inicial de 0,072666 es del aire atmosférico a 14,7 psi-A, pero en la tubería el aire está a 114,7 psi-A. Entonces, como la densidad cambia con la presión, debemos recalcular la densidad para así poder obtener la densidad real del aire comprimido dentro de la tubería. Por ello, se procederá a hacer el cálculo de la nueva densidad con la siguiente fórmula que podemos ver en pantalla. Entonces, la nueva densidad nos da de 0,567 libras sobre pies cúbicos. Entonces, con los datos ya obtenidos, recién podríamos calcular el número de Reynolds, el cual es igual a 50,6 multiplicado por el caudal, como también por la densidad, dividido entre el diámetro, como también dividido entre la viscosidad, el cual nos da un número de Reynolds de 409.640.367,2, el cual se puede clasificar como un flujo turbulento. Ahora procederemos a encontrar la rugosidad relativa, la cual es igual a la rugosidad absoluta dividida entre el diámetro. En este caso, la rugosidad absoluta la vamos a sacar de la siguiente tabla que podemos ver en pantalla. En este caso, nuestra tubería tiene una superficie de acero comercial, entonces su rugosidad absoluta mínima va a ser de 1,5 multiplicado por 10 elevado a la menos 4 pies. Aplicada la fórmula nos da una rugosidad relativa de 0,000729. A continuación, con el valor del número de Reynolds encontrados y la rugosidad relativa también encontrados, podemos aplicar la siguiente fórmula que podemos ver en pantalla, la cual nos va a dar el factor de fricción. Aplicamos la fórmula y nos da que tenemos un factor de fricción de 0,0189. Este resultado cuantifica la resistencia que el aire encuentra al desplazarse por la tubería. Y otro modo para poder hallar el factor de fricción de manera gráfica, en este caso se utiliza el diagrama de Modi, el cual primero ubiqué mi número de Reynolds, como también luego ubiqué la rugosidad relativa de la tubería. En este caso se trazaron ambas líneas y encontrando su cruce en la gráfica, el valor aproximadamente que se lee es de 0,0189. Continuando con la resolución del ejercicio, procederemos a encontrar la velocidad con la cual el aire circula por la tubería. En este caso aplicaremos la siguiente fórmula que podemos ver en pantalla, en la cual nos da una velocidad de 43,088 pies sobre segundo. Con el factor de fricción ya encontrado, como también con la velocidad ya encontrada, recién podríamos emplear la fórmula para poder calcular la caída de la presión, la cual es igual a 0,001294 multiplicado por el coeficiente de fricción, como también por la longitud equivalente, la densidad, y multiplicado por la velocidad elevada al cuadrado y dividido entre el diámetro de la tubería. Aplicada la fórmula nos da una caída de presión de 6,2539 libras sobre pulgadas al cuadrado, lo cual vendría a ser igual a 6,2539 psi. Este resultado indica que desde el compresor hasta el punto de uso se pierde aproximadamente 6,2539 psi debido a la fricción de la tubería y la longitud equivalente. Finalmente, determino la presión que debe entregar el compresor de la siguiente manera, el cual va a ser igual a la caída de la presión más la presión 2, el cual nos va a dar un total de 106,2539
PSIG. Esto significa que para que el punto de consumo reciba 100 PSIG, el compresor debe trabajar a 106,2539 PSIG. Por último, según el cálculo realizado, la presión de salida del compresor es de 106,2539 PSIG. Al comparar este valor con la placa del equipo, vemos que el fabricante indica un rango de operación de 100 a 110 PSIG. Por lo tanto, nuestra presión calculada se encuentra dentro del rango permitido, lo que significa que el compresor puede trabajar de forma segura, eficiente y sin sobrecargarse.